Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y creo que una razón que explica en parte la terrible delincuencia en este país es la pobreza urbana, que a veces es más lacerante, más terrible, más despiadada que la pobreza que le tocó tal vez ver o vivir a nuestros ancestros en este país. La pobreza urbana es el hacinamiento, son condiciones de vida terrible, ¿o no, Juan? Mira, pones el dedo en la llaga. Las ciudades, sobre todo las ciudades mexicanas, aunque es un problema mundial, las ciudades mexicanas fueron construyendo a base de la migración rural en los años 60, 70, etcétera, cuando las oportunidades empezaron a centrarse en las ciudades, el desarrollo industrial, la inversión en servicios, etcétera. Ahora, ¿qué ha venido pasando? Tú acabas de describirlo muy bien, la falta de educación, la falta de acceso a la seguridad social, la falta de acceso a la salud, al espacio público y el constante hacinamiento, el deterioro en la calidad de la vida, bueno, va provocando que la gente quiera salir del terrible estado en que se encuentra. Y esto nos lleva a un tema, perdón, que no lo mencionamos hace rato. Las familias, mientras más pobres, a veces son las más violentas. Por supuesto, porque además, si nosotros estamos viviendo en el confinamiento con el COVID, que no podemos estar 3 o 4 semanas rodeados de nuestra familia en espacios más generosos, imagínense lo que está viviendo esta gente en espacios de 15 metros cuadrados o 30 metros cuadrados. Bueno, hablas por ti, porque yo le he pasado muy a todo dar, ¿eh? No, yo también. Yo también, porque cierro todas las puertas. Las 2 puertas del cuarto. Pero mira, al final del día, este tema de la pobreza urbana es algo que además se está incrementando. Agrégale las malas decisiones en la cuestión económica de años recientes, no nada más de esta administración. Correcto. Agrégale adicionalmente el problema del propio COVID, el abandono del empleo, la pérdida de empleo, la caída de la economía. Esta situación, lo que vivimos hoy en la mañana, desgraciadamente, parece ser el principio de una película de terror que va a tardar mucho tiempo en erradicarse. Pero esa película de terror empezó ya hace muchos años. Sí, pero ya se nos olvida que en los primeros años del 2000 en la Ciudad de México ya hacíamos marchas pidiendo mayor seguridad. La cosa vino a echar a perder cuando Calderón, sin estrategia, sin nada, se lanzó como el gorras contra los delincuentes. Sí, en las marchas en aquel entonces tenían mucho que ver con la extorsión o con el secuestro, pero eran cosas... con el asalto en la calle o en el banco. Pero a ver, una película como la que vimos hoy en la mañana, donde cierran calles, no la habíamos visto. Si la veías como una película estas del Medio Oriente, ¿no? Bueno, Tarantino en acción. Sí. Entonces, mira, yo creo que hay que hacer cosas que quiero mencionar algunas. A ver. Tenemos que empezar a combatir la pobreza, pero combatirla en serio. Primero, hay que combatir la soberbia con la que actuamos como sociedad contra los pobres. Ahí viene un problema fundamental. Cierto. Todos tenemos servicio en la casa y yo les preguntaría cuántos los tienen en el Seguro Social. Ahí viene un problema. Yo no los tengo en el Seguro Social porque yo los mando con mis propios médicos y lo pago, Juan. Bueno, eso me parece maravilloso. Porque no los quiero fastidiar mandándolos al Seguro Social, lo siento, pero generalmente el servicio falla. Pero mira, es un tema de soberbia de los grupos sociales. Ese es un tema terrible. Sí, hay una herencia del clasismo mexicano, ¿no? Sí, señor. Sí, la hay. Y regresamos a la época de Arturo de Córdoba. Criticamos a aquel, pero también nosotros estamos viviendo en muchos sentidos en la misma época, el México de mis recuerdos. Cierto. Mira, no fortalecemos el derecho a la ciudad. La ciudad es para todos. Tiene que ser incluyente, tiene que ser equitativa, tiene que brindar oportunidades para todos, no nomás para los que puedan pagarlas. Correcto. Hay que combatir la absurda visión del medio natural que se hizo para nuestra explotación y deleite, por supuesto de los que puedan pagarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que los que no pueden pagarlo se van y viven en los cerros, talan montes, no tienen acceso a su casa, no hay movilidad. Oye, y en los países desarrollados la gente de dinero vive en los cerros para tener buena vista. En México se da el fenómeno contrario. Es exactamente al revés. Lo que pasa es que allá los fraccionan para ese propósito. Claro. Y aquí los invadimos en un sistema perverso y corrupto. Porque no hay que olvidar que los cerros se invaden, eran tierras ejidales,
los ejidatarios se ponen de acuerdo con la autoridad, les cobran a la autoridad y le cobran a los invasores, y luego llega la Compañía Federal de Electricidad, les pone luz, luego llega el agua, y pareciera ser que esto es algo diseñado por el enemigo en el que nos... A ver, hay unas preguntas, porque todo el mundo ya quiere comentar sobre lo que has dicho. Venga. A ver, Venus. Sí, yo nada más estoy muy de acuerdo contigo, Juan. Yo no sé qué problema sea peor en México, si el racismo o el clasismo. Porque sí también, digo, no de todos, también hay gente muy buena. Hay una diferencia. Yo no creo que hay diferencia. Somos racistas, punto. El clasismo es un concepto inventado para decir es por clases. ¿Eres racista o no lo eres? Sí, pero a lo que me refiero, sin negar que hay gente muy buena, también en las clases privilegiadas también hay indolencia. Y también acuérdate que en México... Lo que dice Juan, hay soberbia, ¿no? Sí. Juan. Heredamos un sistema de castas, no se nos debe de olvidar. Sí. Cuando llegó la conquista a México y empezó el virreinato, México estaba dividido en castas y hubo guerras de castas y siguen vigentes. Antes de la conquista también había clases, estaban los nobles, estaban los comerciantes, los sacerdotes, los guerreros y la masa. También así era, ¿eh? Es correcto. Y eso no es una práctica que no hemos querido ni hemos podido erradicar. Al contrario, la seguimos alimentando. Bernardino. Sí, Eduardo, yo le quería preguntar a Juan, y con una pequeña reflexión, él decía al inicio que cómo se tendría que combatir la pobreza, y la pregunta es ¿cómo tienes que combatir la pobreza? Juan seguramente conoce muchas colonias aquí en la Ciudad de México populares, La Guerrero, Tepito, La Lagunilla. Pero estás hablando de las que están urbanas, vete a las que están por eso, pero nada más, las más cercanas. De miseria. Las más cercanas, Eduardo. Nada más quiero preguntarles a ustedes si han ido alguna vez de día o de noche a transitar estas calles. Si ustedes verán, hoy justamente de la pandemia, cómo mucha gente se mueve aún todavía, a pesar de todas las restricciones en esas colonias, por la necesidad de un empleo, por la necesidad, obviamente, de llevar dinero a su casa. ¿Y cuál es tu pregunta? Porque la pregunta es esa. De la mañanera. Por eso es que no me escuchaste con esta reflexión. Preguntarle justamente cómo combatir la pobreza, si hay tanta decadencia en ese sentido. Bueno, mira, lo que pasa es que hay elementos que no usamos. Mira, es pobre aquel que no tiene servicios públicos. Hay que darle servicios públicos. Es pobre aquel que no tiene acceso a la salud, ¿por qué se la negamos? Es pobre aquel que no tiene acceso a la seguridad social, ¿por qué no lo hacemos partícipe de la seguridad social? ¿Por qué no le damos acceso al espacio público, a la cultura? Es decir, hay muchas cosas que le corresponden a la autoridad y otras le corresponden a la sociedad y otras al sistema educativo nacional. Y al mismo sector privado que en este país y al sector no es como privado. en otros. Totalmente Vienen acá y sí ves algunos ejemplos distinguidísimos que ponen museos y ponen fundaciones y ponen esto. Pero son contados. Mónica. A ver, yo lo que preguntaría, le pregunto a Juan, les pregunto a todos, es cómo fomentar el retorno a las zonas rurales llevando desarrollo. Yo creo que eso sería muy importante, porque ya el hacinamiento tiene que ver con el uso y el abuso del espacio. Entonces, ¿cómo sacar a la gente de las ciudades y que se vayan a poblaciones menores, pero que cuenten con los servicios? ¿Dirías tú, Mónica? Porque siempre queremos que se vayan los otros, no nosotros. Yo sí me iría. Bueno. A ver, Juan, 30 segundos, Juan. La urbanización es un tema sin retorno. El mundo se va a urbanizar aún más y en el año 2050 el 90% de la población va a vivir en ciudades. Yo lo que digo es combatir la pobreza es también un tema de conciencia. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.